Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Eugenio Fernández Vázquez. Eugenio es consultor ambiental, es un apasionado del mundo de la ecología y colabora con la página Pie de Página. Hola Eugenio, Luis, ¿qué tal? un gusto que Buenas estés tardes. aquí con nosotros. Muchísimas gracias por recibirme y por invitarme. La cuestión ambiental se ha puesto nuevamente en el centro del debate mundial a propósito de los incendios en el Amazonas. ¿Cómo surgen estos incendios desde tu punto de vista, Eugenio? Bueno, hay una serie de fenómenos que se cruzan y que se retroalimentan entre sí. Una es que el tema ambiental vuelve a estar al centro del debate, pero no ha dejado de estar en el centro de nuestras vidas durante los últimos 20 o 25 años, porque estamos pasando por una crisis climática que lo que hace es exacerbar todos esos fenómenos que nos daban miedo que ocurrieran. Nos acerca cada vez más al peor de los escenarios. Y eso en materia de incendios se ve muy parecido a lo que está ocurriendo ahora en Brasil. El cambio climático lo que ha hecho es alterar los patrones de lluvias y de secas, hace periodos de sequía mucho más intensos, como lo que está pasando ahora en Brasil, retrasa las lluvias y hace que cuando llegan en dimensiones catastróficas, ¿no? Lo cual genera mayor mortandad en el arbolado y en la tierra, lo cual se seca y alimenta estos incendios. O sea, estos incendios del Amazonas no serían aislados, por ejemplo, de los incendios que se han vivido en California, de los incendios que hay en África, de los incendios que hemos vivido intensamente en México. Y en Siberia, ¿no? Ha habido incendios bastante desastrosos en Siberia también ahora y en el Ártico en general. Son parte de una misma dinámica en distintas estaciones, ¿no? Parece que están separados porque estamos hablando de distintos hemisferios y de distintas temporalidades, pero en realidad son parte por un lado, del mismo fenómeno climático y por el otro lado, de un proceso que también tiene una escala global, como la economía, que es un proceso de conquista de los comunes y de erosión no me gusta la palabra capital natural porque suena a financiero, pero de erosión del capital natural para beneficiar a los dueños de la economía. Los comunes, ¿qué es eso, Eugenio? Hay una serie, los comunes es eso que en realidad tiene muchos dueños, y que esos dueños son actores sociales y no solo una serie de individuos asociados. Son, por ejemplo, el agua en muchas comunidades, los bosques, eso que compartimos como humanidad o que comparten ciertas comunidades o ciertas zonas. En México, por ejemplo, los bosques y selvas son más o menos un poco más de la mitad, casi la tercera parte, están en manos de comunidades sociales que deciden en ellas mismas su membresía, digo sociales y no agrarias porque también hay ejidos, ¿no? Que deciden ellas mismas quién es parte de la comunidad y se trabajan en colectivo estos bosques y selvas. Pero además de eso, hay una serie de territorios que en México se llamaban muy rimbombantemente terrenos federales, para que la gente lo entienda, o que en otros lados se llaman también tierras sin dueño. Parques nacionales, etcétera, etcétera. Pero los parques nacionales tienen un dueño, que es el Estado, ¿no? Hay todavía un montón de tierra que no tiene un dueño asignado, que en principio es el Estado, pero que en realidad no hay una autoridad asignada. Y que en realidad son comunes a toda la humanidad, ¿no? Regresemos al Amazonas. Se ha puesto en el centro el debate no solo por los incendios, sino porque se considera a la selva amazónica uno de los principales pulmones del planeta Tierra. ¿Es cierta esta apreciación? Sí, claro. Se nos olvida que la Tierra es un sistema todo global, ¿no? Los vientos no soplan solo del centro de la Ciudad de México o del centro de Caracas hacia las afueras o al revés, sino que soplan en realidad por todo el atmósfera, ¿no? Y esa atmósfera responde a dinámicas que tienen que ver desde con el carbono que captura el krill que después comen las ballenas y que se precipita hasta el fondo del océano, hasta el aire que purifican las selvas del mundo, sea el Amazonas, que es el primer pulmón, por decirlo de una forma, la selva tropical africana, que es el segundo pulmón, o un montón de pequeños pulmones de alvéolos del planeta, por decirlo de alguna forma, que incluyen desde la taiga en el hemisferio norte hasta la selva maya en México, o
las selvas de Borneo en Indonesia. Se ha señalado que estos incendios tienen que ver con un proceso de ganaderización de la selva. Son incendios entonces que se provocan artificialmente, no son necesariamente resultado de un desastre natural, por ponerlo entre comillas, para meter ganado. ¿Es eso cierto? Sí, y es un fenómeno que se reproduce desde las selvas de Guatemala hasta las selvas africanas o las selvas de la India. Hay un problema con los comunes y con las selvas, estos espacios que en realidad le pertenecen a la humanidad o que no tienen un dueño que tiene un rifle y que tiene una policía que lo va a defender, que es muy difícil incorporarlos directamente a esta economía financiera que padecemos hoy por hoy, a este capitalismo financiero. Una forma de hacer que ese suelo, no la selva como tal, sino el suelo que la soporta, se incorpore a esta economía, es quitar esa selva y meter ganado o meter soya o meter otra serie de productos que son fácilmente comercializables y que sí tienen un dueño que los va a vender y que puede desde lavar dinero para el narco, como ocurre en grandes partes de México, de la selva maya en México, en Guatemala y en otras partes de Centroamérica, en Nicaragua, en Honduras, o simplemente venderla como ganado para la carne que se come en Europa, o la soya o la palma de aceite que sirve para hacer Mars, ¿no? Los chocolates. Más allá de la cuestión ambiental a la que ahora regresamos, en el Amazonas viven pueblos indígenas y diera la impresión de que se han prendido las señales de alarma por la contaminación que provoca, por el problema del aire, pero que esos pueblos indígenas que viven allí no son considerados como un motivo genuino de preocupación. ¿Es adecuado esta afirmación? Yo creo que sí, dependiendo de dónde hay una alarma o no, ¿no? A ver, hay una gran parte de la humanidad que tiene hace mucho tiempo aprendida la alarma, sobre todo porque el presidente de Brasil llegó a decirle a los rancheros y a los ganaderos y a los ricos de varios lugares, no se preocupen, los vamos a armar y vamos a emprender una guerra abierta contra los pueblos indígenas y vamos a recuperar esas reservas para el desarrollo, ¿qué quiere decir? Para su riqueza, ¿no? El Amazonas en realidad siempre ha estado poblado, pero ha estado poblado por poblaciones más o menos pequeñas, más o menos separadas entre sí, que tienen una relación muy distinta con la naturaleza de la que podemos tener nosotros y que están muy adaptados a ella, y que han logrado establecer economías y formas de subsistencia muy hechas. Son pueblos indígenas que han logrado establecer además un diálogo muchas veces muy franco con grandes partes de la sociedad brasileña. En muchas otras ocasiones es un enfrentamiento abierto en esta guerra que ha desatado el proceso de ganaderización general, pero que allí están y que hace mucho que han sonado la alarma. Muchas veces son también no pueblos indígenas, como los consideramos nosotros, estos pueblos originarios que viven aquí, sino son también comunidades quilombola o cimarrones, poblaciones de descendientes de los esclavos escapados que lograron establecer también otra relación y que han logrado establecer otra economía y una sociedad sustentable, autosostenible, que funciona más o menos bien. Bolsonaro, el mandatario brasileño, tenía otro diagnóstico de esos incendios. Llegó a decir que las organizaciones no gubernamentales eran responsables de ellos. Yo creo que hay una cosa en la que, digamos, por forzar un poco su argumento, en la que tiene razón que las ONG son un poco responsables porque no jodimos o no jodieron lo suficiente, con perdón de la palabra, pero ya llegamos al límite de lo altisonante, porque no apretaron lo suficiente y no exigieron lo suficiente que frenara la embestida contra el Amazonas. En ese sentido son las ONG responsables por omisión, por no haberlo puesto en orden desde un principio y por otra cosa. Ahora, él lo que dice es que las ONGs están prendiendo a Brasil y prendiendo al Amazonas a posta por alguna razón que no se sostiene por ningún lado. Pero Bolsonaro, como todos los fascistas, es un mentiroso profesional, vive de la guerra y de la mentira, hasta ahora ha dicho mentiras con mucha gracia y está buscándose una guerra, ¿no? Entonces, el lobby agropecuario jugó un papel muy importante en el nombramiento de Bolsonaro como presidente. Ese lobby sería uno de los
beneficiarios de estos incendios. ¿Tú ves relación entre sus declaraciones y estos intereses? Sí, por supuesto. Bolsonaro finalmente responde, como todos los fascistas, a los ricos de su país. En Brasil, los ricos brasileños tienen todavía un ancla en el campo muy fuerte, muy importante. Y ocurren dos cosas, que es un proceso en el que hay excedentes muy grandes que hay que acumular de algún lado, que algo hay que hacer y que hay que convertir en capital para que se sigan reproduciendo, y la mejor forma de hacerlo es conquistar nuevas tierras para hacerlo, y por otra parte hay un dinero ahí que obtener, ¿no? En esta conversión de la selva en un suelo productivo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, hay un interés para todos ellos, y en un país un poco como México, como muchos países latinoamericanos, en el que tienen una impunidad tan grande a la hora de deforestar, ahí está servida la mesa, ¿no? Hay dos imágenes que contrastan de las respuestas de los estados nacionales ante este incendio. Por un lado, Bolsonaro con este discurso cínico, pendenciero, peleándose con Occidente, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el presidente Evo Morales suspendiendo su campaña electoral y yendo directamente a la zona de los incendios a combatirlo. ¿Te parece esto que es realmente una diferencia significativa o estamos desde tu punto de vista? No, yo creo que hay una diferencia significativa muy importante entre Evo Morales y Jair Bolsonaro, y que inclusive no vería yo a ningún disidente de Evo comparándolos. Bueno, me parecería ya sumar el insulto a la injuria y a la herida, ¿no? Yo creo que sí Evo hace bien en combatir, en suspender su campaña y en darle la relevancia que tiene en Amazonas, pero también es un hecho que gran parte de la izquierda latinoamericana sigue pensando que el capital nacional, que el capital natural, que los bienes naturales y los comunes que tiene el continente, bastan todavía como para sacrificarse un poco, que tenemos suficiente como para sacrificar un poco en aras del desarrollo, y creo que eso es un error que ha cometido la izquierda latinoamericana, aunque en una dimensión muy distinta y con una lógica muy diferente. ¿Te parece si vamos, Eugenio, a una pausa? Por favor. Y ustedes, amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el consultor ambiental, Eugenio Fernández Vázquez, periodista también, gran conocedor de la problemática ecológica en México y en otros países. Eugenio, hace 27 años el comandante Fidel Castro advirtió que había un enfrentamiento muy claro entre la lógica de la ganancia a toda costa y las necesidades del planeta de reproducirse sanamente al margen de las agresiones que suponía este proceso de explotación. Tiene la impresión de que no le hicieron mucho caso, ¿no? No, y exactamente, me comentaban hace poco, mira la capacidad premonitoria de Fidel, ¿no? Y les respondía yo, no es tanto la capacidad premonitoria de Fidel, sino que llevamos 30 años de retraso sobre este tema, ¿no? Tendríamos que haber hecho caso no solo de Fidel, sino de voces por todo el mundo que nos advertían. El comandante Hugo Chávez insistió una y otra vez en esta cuestión ambiental también. Claro, pero está bien, uno de los problemas que tenemos justo en todas las izquierdas latinoamericanas, por ejemplo, es la fe en el petróleo, ¿no? Y en los combustibles fósiles, que no solo exacerban este cambio climático que ha generado en gran medida esta situación, sino que además nos ponen a todos los habitantes de las ciudades y todos los que respiramos esos humos en riesgo, ¿no? Hay, más bien, yo creo que lo rescatable de ambos discursos, y en general los discursos que ha habido, es el tomar nota y acción pronta, aunque no siempre los líderes que han dicho que hay que tomar nota y acción pronta lo hayan hecho, pero sí la advertencia está ahí y sigue siendo vigente el discurso de ambos líderes
para actuar con la urgencia necesaria y renunciar a los combustibles fósiles, entender que el capital natural o los bienes naturales que tenemos en el mundo tienen que conservarse y tienen que conservarse y tienen que conservarse. Pero esos países tienen que desarrollarse y tienen que partir de procesos de acumulación que ya se vivieron en otros lugares en el primer mundo para poder distribuir parte de esa riqueza a su población. ¿Cómo hacerle? ¿Por qué sacrificar? Yo creo que es el momento de darnos cuenta, y yo creo que sobre todo los países en desarrollo, que tenemos un desafío tan fuerte de dejar atrás, de ser realistas y en ese sentido darnos cuenta de que no podemos seguir golpeando al planeta. Tenemos que innovar, tenemos que construir una forma distinta de hacer las cosas. Y, por ejemplo, en el caso de la minería en general, de la extracción de los recursos naturales que siguen ahí, ¿no? De las selvas como espacios conquistables para la agricultura, inclusive no en todos lados esa conquista de las selvas se ha dado en pos de los grandes ganaderos, ¿no? También muchas veces se ha dado para repartir esa tierra entre pequeños propietarios. El caso mexicano fue muy claro durante el gobierno de Echeverría en los 70, se repartió la tierra para conquistar la frontera, y para vencer a la selva para hacer la nueva reforma agraria, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que eso en realidad nunca lo debimos de haber hecho, que en realidad teníamos que inventar nuevas formas de hacerlo. Cuando además, en muchas ocasiones, hacer las cosas, construir una nueva economía respetuosa del medio ambiente, implica también descentralizarla y llevarla a las bases, ¿no? No tanto apostar por los grandes conglomerados o las grandes acciones, sino pulverizar la economía, atomizar esta economía y permitir que más se sumen a ella, construyendo una nueva relación de la economía con la naturaleza. El asunto de los incendios en la Amazonas, ¿no ha puesto de nuevo en el centro del debate si existe algo así como un ecoimperialismo? Sí, claro. Una presión de las grandes potencias para disponer de territorios como si fueran sus colonias. Sí, claro, y además ocurren, yo creo que hay un tanto de hipocresía en los gestos de las antiguas metrópolis y de los nuevos grandes beneficiarios de la globalización en tanto países, aunque la globalización ya tiene, los beneficiarios también se apellidan Slim, Haddad, y tienen apellidos más del mundo en desarrollo, pero sí hay un tanto de decir, como nosotros erosionamos nuestro capital ambiental y nos acabamos nuestros recursos naturales hace muchos años y no sabíamos, entonces ahora tenemos razón para exigirles a ustedes que hagan lo que no hicimos nosotros, ¿no? Sobre todo porque si viéramos una Europa o un Estados Unidos o una Canadá, o una Rusia efectivamente liderando un proceso de reconversión de la economía para hacerla más justa, más verde, más incluyente, más sustentable, bueno, por lo menos podrían decir, nosotros hicimos las cosas mal, no repitan nuestro error, ¿no? Vamos construyendo un planeta más incluyente. Pero en este caso es más bien háganse ustedes responsables del desastre que provocamos nosotros, ¿no? En eso es una hipocresía terrible. Detrás del pleito entre Bolsonaro y Macron, ¿tú ves una expresión de este ecoimperialismo o responde a otra naturaleza? Yo creo que se juntan un montón de cosas. Se juntan una soberbia enorme como la de Macron, que realmente se siente él mismo parido por Marianne, la libertad francesa, un tanto de ecoimperialismo y de imposición, de voluntad de imposición de soluciones y respuestas al mundo en desarrollo, y un desdén profundo por lo que puede ocurrir en otros países. A mí me sorprendió que tuviera la caradura el grupo de los 7 de ofrecer $22 millones para la crisis del Amazonas. Eso es la mitad de lo que la Ciudad de México gasta cada año en el suelo de conservación. En la parte verde del territorio, es nada, no sirve ni para taparle la muela al último jaguar que se está acabando. Es una bofetada, ¿no? ¿Qué debería haber hecho entonces el Grupo de los 7? Comprometerse verdaderamente a tener una economía mucho más incluyente, poner freno a la especulación financiera que está alimentando en gran medida a los grandes intereses globales que están atacando las selvas del mundo.
Hay gestos muy fáciles que se les han dicho desde hace muchos años. Una tasa todo bien de apoyo a los ciudadanos. Me encantaría verla y sería un primer gesto para controlar la financiarización de la vida pública. Ofrecer en serio una nueva relación con las compras, prohibir la compra de aceite de palma en Europa, exigir no solo la legalidad de las compras de madera que hay en Europa, sino exigir una certificación por terceros, generar una ayuda al desarrollo verdaderamente adecuada a las posibilidades y a las necesidades de los países en desarrollo. Eso sería, yo no creo que un acto de generosidad, sería un acto de honestidad y de responsabilidad hacia el resto del planeta que ellos contribuyeron a destruir. ¿Puede explicarse estos incendios al margen, aunque suene a retórica, al margen del capitalismo? No. ¿Puede haber un capitalismo verde? No, yo creo que no. Yo creo que el capitalismo nos mete en una dinámica muy similar a la del cuento Casa Tomada de Cortázar, ¿no? ¿Cuál es ese cuento para...? El Casa Tomada es la historia de una pareja, no sabe si son hermanos, si son esposos de hace mucho tiempo, que viven en una casa en la que hay una fuerza, una presencia, un algo que les va quitando cuarto a cuarto de la casa hasta que acaban expulsados de ella. Perdón por el spoiler a quien no haya leído el cuento. El capitalismo nos va dejando irremediablemente en esa situación porque va expulsándonos y robándonos poco a poco nuevos pedazos. El caso de la minería es el más drástico y el más fuerte porque literalmente convierte un paisaje que podía ser un vergel en un paisaje lunar, ¿no? Porque convierte donde había plantas y una vida social, comunitaria y natural, lo convierte en un hoyo en el que no puede crecer nada porque además está terriblemente contaminado. Pero no solo ocurre así, ocurre también que va destrozando las comunidades porque genera una lógica de competencia en la que no hay forma de salir de ahí, porque genera una lógica de acumulación y de crecimiento sistemático que depende de encontrar nuevas fronteras propiamente espaciales que conquistar, porque depende de generar nuevos productos, de desechar más, de tener energía barata, de consumir más combustibles, y eso necesariamente tiene que desecharse en algún lado, y ese lado es un solo planeta que tenemos y que ya nos está cobrando la factura. El Amazonas es un ecosistema atravesado por distintas fronteras nacionales. ¿Cómo intervenir en ese ecosistema desde esas lógicas diferenciadas por los estados-nación? Yo creo que ese es uno de los retos más complicados que hay. Hay una cosa que se puede hacer, que es cada país lidiar con su pedazo de Amazonas, ¿no? Cada país tiene y sigue teniendo la posibilidad de construir una economía distinta, apostando por el mercado interno, apostando por una nueva forma de producción, apostando por una nueva forma de distribución de los productos. Eso ya contribuiría a frenar este proceso de ganaderización de las selvas tropicales, por ejemplo, y contribuiría a hacer una economía mucho más incluyente sin que inclusive los pequeños propietarios, que no están libres de culpa, que no siempre están libres de culpa, encontrarían alternativas productivas a la destrucción de las selvas. Ahora, la respuesta yo creo que ni siquiera puede ser del todo regional, tiene que ser una respuesta en gran medida global, que es justamente atacar este capitalismo financiero que necesita conquistar nuevas fronteras para generar un nuevo proceso de acumulación por despojo, por decirlo en su término más rimbombante, pero bueno, de conquista de nuevos territorios. Pero eso obligaría entonces a una política multinacional para enfrentarlo, una perspectiva de desarrollo regional y no solamente nacional. Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos, que no hay las soluciones. Hay una parte de la solución que puede darse a una escala muy micro, como esta que decíamos, trabajar a nivel muy inmediatamente regional. Hay otra que se puede dar a nivel nacional, que es cada país tiene pues las posibilidades de combatir la deforestación en su área. Brasil permite o permitía hasta hace muy poco legalmente la deforestación del 20% del predio de cada uno, ¿no? Bueno, se puede cambiar esa ley, ¿no? Se puede apostar por una nueva forma de producir en esas partes, pero frenar al monstruo del capital que conquista estas zonas necesariamente requerirá en mayor o menor medida de una intervención regional que es muy complicado de lograr, ¿no? Hay algunos ambientalistas que reivindican como forma de combatir este proceso de ganaderización el que no se consuma
carne de res o que se disminuya. Eso lo puede reivindicar quien se puede comer un bistec cada día o cada vez que quiera, pero los pobres que no tienen acceso a esa carne, ¿sería esa una medida justa? Yo creo que yo creo que efectivamente es algo que se puede decir desde el mundo que tiene acceso a esos bistecs, ¿no? Yo creo que pero digamos, la respuesta en términos alimentarios tendría que ser una redistribución del consumo de alimentos y de proteínas a nivel mundial. Lo mismo que pasa con la economía. Hoy las economías crecen en nombre gracias a los grandes corporativos que acumulan un porcentaje enorme de esa economía y que la inflan por tanto, ¿no? Una de las soluciones y de las formas de lograr un mundo más justo y más sustentable sería desinflar estos grandes capitales, quitarles peso en la economía y distribuir ese peso hacia el resto de las capas sociales, ¿no? Una de las respuestas que ha habido en términos alimentarios fue un artículo que apareció publicado hace muy poco en The Lancet, el journal, en la revista académica médica por excelencia, que era la dieta sustentable y sana, que habla de una dieta, los nutrientes necesarios incluyen algo de proteína, pero mucha menos de la que se consume por hoy, de proteína animal, que incluyen una nueva relación mucho más local con los alimentos y que implican probablemente sí no comer carne todos los días como se comen en algunas familias, en algunos hogares en Estados Unidos o en Canadá, o no comer pescado todos los días a todas horas y de una o dos especies como ocurre en muchas partes de Europa, sino comer productos más locales, más accesibles, más sustentables. Eugenio, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Gracias a ti, Luis. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.